a cargo de la licenciada María Cristina López sobre gestión de alérgenos en la industria alimentaria, el reto del futuro. La licenciada López es licenciada en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en calidad industrial de alimentos de la Universidad Nacional de San Martín, Quality Manager de la Asociación Alemana para la Calidad, responsable de la coordinación de oleaginosas en el Centro de Agroalimentos del INTI, miembro fundador de Plataforma Alérgenos en Alimentos, experta en legislación alimentaria, reglamentaciones vigentes nacionales e internacionales, experta en alérgenos en alimentos, auditor técnico del Organismo Argentino de Acreditación y experta en análisis nutricional de alimentos y desarrollos en alimentos funcionales y suplementos dietarios. ¿Vas a hablar aquí? Sí. Bien. Estos dos son los que funcionan. Este es un... Perfecto. No. No es esta, acá, ¿me escuchan todos? Sí. Me parece que esta presentación es la que viene, no es la mía. Bueno, yo intento hablarles de, vamos a empezar, está, muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de gestión de alérgenos en la industria alimentaria, el reto del futuro. Bueno. ¿No va? Sí. ¿No es esta? Ahí y ahí. Con este va, con este vuelve. Perfecto. Ahora sí. Bueno, para poder hablarles y que entiendan el significado de la gestión de alérgenos en la industria alimentaria, voy a contarles brevemente los antecedentes que llevaron a que exista un marco regulatorio para la gestión de alérgenos, entonces poder así entender, un marco regulatorio para el etiquetado de alérgenos en alimentos y de ahí en más poder entender qué significa la gestión de alérgenos. Entonces, como antecedentes nos vamos a remontar en la historia. Hay una frase que se supone que dijo un filósofo romano que vivió hace 2000 años, que dijo que lo que para un hombre es un alimento puede ser un poderoso veneno para otro, haciendo justamente referencia a lo que es un alimento para la cual una persona es alérgica. Lo cierto es que los primeros casos clínicamente documentados de alergias a alimentos recién aparecen a principios del siglo XX, hace alrededor de 100 años, pero recién hacia finales del siglo pasado, a partir de la década del 80, es que tanto los médicos como las autoridades reglamentarias se toman este problema muy en serio. Los países que más se han ocupado y se siguen ocupando del tema son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Para ubicarnos un poco en el tipo de alergias a los que me voy a referir yo y a los que se refiere la regulación y la gestión de alérgenos en una empresa, todos nosotros podemos sufrir reacciones adversas a los alimentos cuando ingerimos un alimento que está contaminado con un microorganismo, con un tóxico. Pero hay un grupo de personas muy pequeñas que son las personas susceptibles que tienen determinadas reacciones a los alimentos que no los tiene la gran mayoría de las personas. Estas personas sufren lo que llamamos sensibilidades alimentarias. Estas sensibilidades alimentarias pueden ser no alérgicas, que se conocen más con el nombre de intolerancias. Como ejemplos tenemos trastornos metabólicos, que pueden ser la intolerancia a la lactosa,
o reacciones de intolerancia por mecanismos desconocidos o reacciones idiosincráticas, por ejemplo, algunas reacciones a algunos aditivos alimentarios, sobre todo los colorantes sintéticos. Pero por otro lado están las personas alérgicas que tienen una falla en el sistema inmune. Yo no soy médica, soy química, por lo tanto lo que les voy a dar es algo muy, muy simplificado. El tema de alergias es muy complejo, pero a fines de lo que les voy a hablar después, las podemos dividir en dos grandes grupos. Las que no están mediadas por inmunoglobulina E, como ejemplo de esto, el más conocido es la enfermedad celíaca, y después están las mediadas por inmunoglobulina E, que son las reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, que la respuesta alérgica es prácticamente inmediata. De estas reacciones mediadas por IgE son las que han preocupado a las autoridades reglamentarias muchísimo y siguen preocupándolas. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad inmediata son una respuesta normal de nuestro sistema inmune a determinados componentes que están presentes en los alimentos, mientras que las intolerancias son sensibilidades a un alimento que no involucran la intervención del sistema inmune. Este hecho hace que entre una alergia alimentaria de hipersensibilidad inmediata y una intolerancia alimentaria haya dos diferencias muy importantes y fundamentales. El primero es la cantidad de sustancia necesaria que yo tengo que ingerir para que se produzca la reacción alérgica. En el caso de las intolerancias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, estamos hablando de algunos gramos, mientras que en el caso de las alergias estamos hablando de unos pocos miligramos. Si bien el tema de los umbrales en las alergias alimentarias es un tema que a nivel mundial no creo que se resuelva nunca, está en discusión y es muy difícil de determinar, siempre son unos pocos miligramos, nunca se habla de gramos. Y la otra gran diferencia es la gravedad de la respuesta adversa. En el caso de las intolerancias son generalmente trastornos gastrointestinales, cefaleas. En cambio, en el caso de las alergias alimentarias, la respuesta puede ser muy grave, se puede producir un shock anafiláctico y la persona se puede morir si no se la atiende en tiempo y forma. Todos los antígenos presentes en los alimentos son proteínas. ¿Cómo se produce la reacción alérgica? Cuando por primera vez ingerimos el alimento que tiene esa proteína, nuestro organismo comete una reacción como un enemigo al que hay que destruir. Se ponen en marcha todos los mecanismos de defensa. Fundamentalmente lo que se produce es grandes cantidades de anticuerpos IgE específicos contra ese antígeno que se van a instalar en distintos lugares en glóbulos blancos que pueden ser circulantes, que están en la sangre, o no circulantes, que están en distintos tejidos. La segunda vez que se ingiere ese alimento, ahí sí se produce la reacción alérgica específica. Como consecuencia de esa reacción alérgica es bastante complicada, pero como consecuencia se liberan grandes cantidades de sustancias como histamina y otras sustancias que generalmente son proinflamatorias. Bueno, los síntomas, por eso, de las reacciones alérgicas son muy diversos, pueden estar involucrados, los síntomas pueden ser cutáneos, está involucrada la piel, la cavidad oral, los ojos, con distintas reacciones, enrojecimiento, edema, lagrimeo, pueden ser gastrointestinales, en donde tenemos vómitos, diarrea, respiratorios y cardiovasculares. Cuando la respuesta es sistémica, es decir, que están involucrados dos o más sistemas de nuestro organismo, es que se puede producir un shock anafiláctico y la persona se puede llegar a morir. Generalmente lo que pasa es que hay una hipotensión muy grande porque la histamina es un poderoso vasodilatador, está circulando por sangre, se produce una caída de tensión muy grande. Bueno, habíamos dicho que todas las sustancias, los antígenos, están presentes en las proteínas. ¿Qué es lo que ve nuestro organismo en esa proteína para que
la considere un enemigo al que hay que destruir. Una cadena muy corta de aminoácidos que se conoce con el nombre de epitopes. Esos epitopes pueden ser conformacionales, en donde los aminoácidos están juntos debido a la estructura conformacional de la proteína, que cuando esa proteína después se desnaturaliza, esa estructura terciaria se rompe y desaparece la alergenicidad. O si no, los epitopes pueden ser lineales, en donde es una cadena de algunos aminoácidos, alrededor de 10 o 15, que es mucho más difícil de destruir, por lo tanto va a ser mucho más difícil que esa proteína pierda su alergenicidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros los alergenos los podemos dividir en distintos grupos. Hay algunos que solo producen un síndrome alérgico oral, que generalmente son muchísimas frutas y hortalizas frescas. En el caso de los alérgenos, en este caso son epitopes conformacionales que la alergenicidad de las proteínas se destruye por desnaturalización de esa proteína por calor, o también se destruye generalmente cuando llega al estómago. Con la acidez del estómago se desnaturaliza la proteína, se rompe esa estructura tridimensional, por lo tanto no se va a producir la reacción alérgica. En cambio están los otros, capaces de producir reacciones anafilácticas, en donde los alergenos son esa cadena muy cortita de aminoácidos que pueden atravesar la pared intestinal y llegan a la sangre, y esos sí son los que van a producir un shock anafiláctico. Dentro de todos los alérgenos, los presentes en los alimentos, cerca de 300 alimentos que pueden llegar a producir una reacción alérgica, hay 8 que son los responsables de la mayor parte de los casos, de alrededor del 90% de las alergias que ocurren en el mundo, que son leche, huevo, pescado, crustáceos, maní, soja, frutos secos y trigo, todo un montón de especies de pescado, de crustáceos y de frutos secos, y todos los alimentos derivados de estos alimentos donde pueda haber restos de proteínas alergénicas. También en el mundo se habla de los segundos grandes 8, que son sésamo, girasol, algodón, mostaza, lentejas, arvejas y amapola. Si vamos a ver cuál es la prevalencia de alergias, esto es más o menos a nivel mundial, vemos que los niños son más alérgicos que los adultos. Hay algunas alergias que se revierten cuando uno crece. Fundamentalmente los niños son alérgicos a la leche y al huevo. Afortunadamente estas alergias se revierten. En cambio, hay alergias que no se revierten nunca y que permanecen por toda la vida. La única forma, el único tratamiento, ahí está. El único método preventivo para esto es la exclusión de los alimentos específicos. Una persona alérgica no puede tener alimentos que contengan restos de esas proteínas alergénicas para las cuales él presenta alergenicidad. Por otro lado, lo que se ve en el mundo es que hay un aumento de la incidencia de alergia a los alimentos. Por un lado, hay mejor diagnóstico, por lo tanto hay una mayor alerta de la población, pero por otro lado hay globalización de alimentos, por lo tanto tenemos contacto con alimentos que antes nunca habíamos tenido contacto, y una de las teorías que más se sostiene es la teoría higiénica, que dice que a medida que disminuyen las infecciones en el mundo, es como que se produce un desbalance en nuestro sistema inmune y nos transformamos en personas más alérgicas. Por otro lado, hay aumento de la gravedad de la respuesta y un aumento de las reacciones anafilácticas. ¿Por qué? Porque por un lado hay un aumento de otro tipo de alergias, por ejemplo el asma. Hay una falta de conocimiento de la severidad de las alergias alimentarias, una falta de reconocimiento de los síntomas, hay un tratamiento inmediato inadecuado, por lo que hay un etiquetado, y una de las causas es el etiquetado de alimentos que es inadecuado. No quiere pasar.
Bueno, estas tipos de alergias tienen características únicas, no hay un tratamiento preventivo, se produce shock anafiláctico, no hay consenso en cuanto a umbrales y después vamos a ver al final que los métodos de detección de alérgenos en alimentos son bastante complejos. Bueno, como conclusión de esta primera parte tenemos que decir que las personas con alergias alimentarias tienen este problema generalmente de por vida y requieren de un correcto etiquetado para aquellos ingredientes que puedan causarles reacciones adversas. Entonces vamos a ver qué pasó ahora con el tema de etiquetado de alimentos. Todos conocen el Códex Alimentario, que es creado por la FAO, la Comisión Mixta FAO-OMS, que crea las normas del Códex Alimentario. Si bien estas normas de Códex Alimentario son voluntarias, se supone que sirvan como una guía para las reglamentaciones y además una referencia en el comercio internacional. Bueno, de todas las normas que tiene el Códex, hay una norma que es la norma para el rotulado de alimentos preenvasados. Esta norma nos dice qué es lo que obligatoriamente debería aparecer en las etiquetas de los alimentos. Esto más o menos aparece en las etiquetas de todos los alimentos. El tema fundamental con los alérgicos a alimentos es justamente lo que está marcado acá, que es la lista de ingredientes. En la reunión del Comité del Códex de Etiquetado de Alimentos del año 93 se presentó un pedido hecho por Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia para ver que se estudie cuáles eran los alimentos que por su alergenicidad debían ponerse dentro de lo que es obligatoriamente dentro del listado de ingredientes. Esto llevó a que la FAO llamara a una consulta técnica sobre alergias alimentarias para elaboración de criterios con base científica para ver cuáles eran los que había que declarar siempre en las etiquetas. En el año 99 la lista del Códex fue enmendada para justamente agregar lo que yo les agregué, los que los conté hace un rato, agregar los grandes 8. Que son los que les nombré antes. Se modificó, se agregó este párrafo. ¿Cuáles son los alimentos que hay que declarar siempre cuando estén presentes en el alimento como ingredientes, ingredientes de ingredientes, ingredientes compuestos y todos los derivados de estos alimentos que puedan tener proteínas alergénicas? Bueno, en base a esto en el mundo aparecieron distintas regulaciones sobre el etiquetado obligatorio de alérgenos, pero siempre, y es digamos un tema crítico y que hace a la gestión de alérgenos en los alimentos, que es el etiquetado precautorio que usan los fabricantes de alimentos. ¿Qué es el etiquetado precautorio? Es una declaración voluntaria que indica la presencia potencial y no intencional de un alérgeno. No sé si ustedes leen muchas etiquetas, pero es la frase que nos dice puede contener, este alimento está elaborado en una fábrica que también produce o contiene trazas de. Y es un tema a nivel mundial que está bastante crítico. ¿Por qué uno usa esa frase cruzada? ¿Por qué hay una introducción involuntaria de un alérgeno en un alimento? Por distintas causas. Cambios, sustituciones, adiciones, uso de ingredientes desconocidos, contacto cruzado, que es lo que vamos a ver cuando veamos el tema de gestión, uso de equipo común, limpieza deficiente o reprocesado. Brevemente, en el mundo, generalmente las regulaciones que hay, por ejemplo, en Estados Unidos son los grandes 8, todo sigue el CIE, es la lista del Códex, y algunos países o regiones de nuestro mundo, por temas de prevalencia y de incidencia, han agregado otros a los grandes 8, como semillas de sésamo, mostaza. En el caso de Japón, es un poco distinta, pero tiene 5 de declaración obligatoria, que son los que están arriba, y después 7 de declaración obligatoria, y después voluntarios. Los que están en verde son los que están fuera de la lista del Códex.
La Unión Europea, a la lista del Códex, le agregó apio, mostaza, granos de sésamo, lupinos y moluscos, lo mismo que Suiza. ¿Cuál es la...? Bueno. No quiero. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina hay algunos países que cuentan con reglamentaciones en la lista de ingredientes. Generalmente estas reglamentaciones, se me fue uno, siguen la lista del Códex. Bolivia, por ejemplo, agregó colorantes a la lista del Códex. Chile, México, Nicaragua, Venezuela, todos tienen la lista del Códex. Hay países entre los que figura el nuestro que no tienen, todavía no ha salido una regulación para el etiquetado de alérgenos. Bueno, entonces, esto es una preocupación de interés público, en primer lugar para los consumidores, para el gobierno, tanto para los sectores de salud y las autoridades regulatorias, y no es un problema menor para la industria de los alimentos. Cuando tienen una regulación para el etiquetado obligatorio de alérgenos, tienen que gestionar los alérgenos. Y si tenemos en cuenta quién es el consumidor alérgico, cuál es la magnitud del problema, bueno, los consumidores alérgicos son aproximadamente el 4% de la población, así en términos muy generales, pero los familiares inmediatos, compañeros de escuela, guarderías, compañeros de trabajo, grupo social, los más lejanos, el sistema escolar, hacen que la población que de alguna forma esté vigilando los alimentos envasados que se puedan comer es mucho más que el 4% de la población. En cuanto a los retiros de mercado de alimentos mal etiquetados por tener alérgenos que no están declarados en la etiqueta, esto en Estados Unidos se hace muchísimo. Vemos que a lo largo de los años va en aumento. Lo mismo en Canadá, siempre se retiran alimentos de mercado por etiquetado inadecuado. En Estados Unidos esto es... lo que les quiero mostrar, vamos a pasarlo acá, está más claro, son retiros de mercado, un recall voluntario que hacen las empresas y que tienen que informar a la FDA. Si vemos, este es el último año, hace 4 años que se puso este sistema, bueno, 5 en realidad, este es el resultado del año pasado. Vemos que los alérgenos no declarados en la etiqueta han sobrepasado a los casos a salmonela y a listeria, que siempre habían sido los casos de retiro de mercado más comunes. O sea que es un tema. Y también sulfitos. Con respecto a los sulfitos, no sé si ustedes vieron en la lista del CODE, figuraba también sulfitos. El sulfito no es una proteína, o sea, no se produce una reacción antígeno-anticuerpo. El tema con los sulfitos es que las personas asmáticas que ingieren sulfitos pueden tener shock anafiláctico. Por eso es que se agrega en todas las reglamentaciones los sulfitos. Si vemos cuál es la industria a la cual le cuesta mucho más gestionar alérgenos, vemos que es la industria de la pastelería, seguida por la del chocolate, por lo de los snacks. ¿Cuáles son los alérgenos más involucrados en los recall? La leche, alimentos con varios alérgenos y alimentos con frutos secos. Bueno, entonces, teniendo estos antecedentes, vamos a ver qué quiere decir gestionar alérgenos. De la plataforma Alérgenos en Alimentos, de la cual yo soy miembro fundadora, ha creado una guía para la gestión de alérgenos. Esta guía es de acceso público, después les voy a decir de dónde la pueden bajar. Pero bueno, basándome en esta guía, vamos a ver cómo se gestionan los alérgenos. Yo, para gestionar alérgenos en una empresa, puedo tener 2 enfoques. Uno, el ideal sería dedicar y armonizar, es decir, no mezclar en un mismo equipamiento fabricar alimentos que tienen alérgenos y alimentos que no tienen alérgenos, es decir, tener equipos dedicados. Eso en la mayoría de los casos no es posible, por lo que lo único que yo puedo hacer es gestionar esa presencia de alérgenos en mi planta.
¿para qué voy a gestionar? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de alérgenos? Es que los ingredientes alergénicos que se agregan al alimento se declaren en la etiqueta claramente y que no haya alérgenos no intencionales que contaminen el producto por contacto cruzado. Y en el caso de que yo no puedo controlar esta situación, lo declare efectivamente en la etiqueta. La contaminación cruzada en una línea de fabricación de alimentos provee de muchísimas causas, entre ellas o sea, todo influye en la contaminación cruzada. La limpieza fundamental, los empleados, el transporte, el almacenamiento, la manipulación, el envasado, la cadena de suministros, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que van a estar ahí para que se pueda producir la contaminación cruzada. Esta gestión entonces la podemos dividir en distintas partes. Vamos a empezar por las materias primas. O sea, cualquiera sea el lugar en que se encuentre un operador de alimentos, en cualquier punto de la cadena alimentaria, la única forma de que la gestión sea eficaz es conocer el estatus alergénico completo de las materias primas que está utilizando. Bueno, muy bien. O sea que en cuanto a las materias primas, hay que saber muy bien con qué materias primas estoy trabajando, bien perfectamente la formulación, y lo que es muy importante es que tengo que incluir en el desarrollo de proveedores la gestión de alérgenos, hacer auditorías. Se pueden manejar con cartas de auditorías, hay distintos modelos de cartas de garantía que yo le exijo a mi proveedor. En cuanto a las formulaciones, es muy importante la revisión de todas las formulaciones para establecer mecanismos de control de cada alérgeno, evaluar la real necesidad de que ese ingrediente alergénico esté presente en mi formulación, evaluar si no la puedo cambiar por otro. Y en el caso de nuevas formulaciones, ser cauto en la introducción de alérgenos y de nuevos alérgenos como estos, que los segundos grandes 8. En cuanto al manejo de alérgenos en planta, hay que tener en cuenta todos los procesos, la posición de los equipos, las operaciones donde puede haber contaminación cruzada, diseñar los sistemas de ventilación bien y tener en cuenta las operaciones de reproceso, es decir, si yo tengo producto a reprocesar, en qué producto lo voy a poder poner y en qué producto no lo voy a poder poner, teniendo en cuenta los ingredientes alergénicos que pueda llegar a tener. La limpieza es un punto fundamental, o sea, es la primera línea de defensa contra el contacto cruzado. El riesgo de contacto cruzado en los alergenos que están presentes en forma particulada, como por ejemplo un chocolate con maní. Ese maní en trozos es mortal porque es muy difícil que yo pueda asegurar que con la limpieza del equipamiento puedo eliminar todos esos trozos de maní, más que nada por el tipo de... O sea, es un maní que es un particulado que está en una pasta que es el chocolate, y no se puede limpiar con agua, o sea, es muy complejo. Los que son pastas viscosas o geles son menos fáciles de limpiar que los que son líquidos o polvos. Tengo que tener los procedimientos operativos estandarizados, las POEs, para prevenir el contacto de alérgenos. No va. Ahí. Y yo puedo tener en mi empresa distintos escenarios según el tipo de alimentos elaborados y los alergenos que estén presentes. Voy a tener distintos tipos de limpieza y mis alergenos pueden ser uno, pueden ser varios, pueden estar presentes en distinta concentración y en distinto estado. En cuanto a la limpieza húmeda, el tiempo la eficacia del método va a depender de una serie de factores interrelacionados entre sí. Tengo distintos tipos de limpieza húmeda, o sea, para cada caso particular en mi planta yo tengo que gestionar los alérgenos de distinta manera. Limpieza en seco, hay algo que no puedo hacer y es usar aire comprimido porque voy a estar desparramando alérgenos en toda mi planta.
Hay otro tipo de limpieza que es la limpieza por arrastre, que es arrastrar un material inerte por todas las partes en donde hubo contacto con alérgenos, haya habido contacto de alérgenos, entonces es una forma de arrastrarlo. Y bueno, y después lo que tengo que hacer con mis métodos de limpieza es validarlos. Validar es demostrar que realmente son efectivos para eliminar los alérgenos. Recolectar información, hacer ensayos analíticos para ver que eliminé el alérgeno, y también tengo no solo que validarlo, sino que verificar mi método de limpieza cada vez que limpio. Si vemos la utilización de métodos de análisis, lo que más voy a utilizar métodos de análisis de una planta es para la validación y verificación de limpieza. Los métodos de análisis más comúnmente usados en las plantas son los métodos inmunológicos rápidos, que en realidad sirven solamente para verificar limpieza, no me sirven para validar. Para validar yo tengo que cuantificar el alérgeno que está presente o está ausente, tengo que asegurar que esté ausente en forma cuantitativa. Y después hay otros métodos de detección que en las empresas no se usan, que son real-time PCR y utilización de masa. Bueno, por último, el etiquetado. Hay que tener mucho cuidado, aunque parezca mentira, las mayores causas de recall son por etiquetado. Hay que tener un control muy eficaz del etiquetado. La capacitación, bueno, como ya se ha dicho antes, es fundamental para todo sistema de gestión. Esto ya lo comentaron antes. Y bueno, y solo usar el etiquetado precautorio cuando yo no puedo garantizar mi limpieza. O sea que mi método de limpieza no me garantiza la eliminación total de los alérgenos, cuando es incontrolable, esporádica, bueno, y la tengo que tener documentada. Hay 19 organizaciones a nivel mundial de consumidores alérgicos y siempre se quejan del etiquetado precautorio porque dicen que hay un uso excesivo, una falta de criterio uniforme. Conclusión, no es confiable salvo las grandes empresas. Todo esto que yo les dije lo pueden encontrar en la página de la CONAL. Si van a recomendaciones, la octava recomendación es la guía para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria. Bueno, y creo que así. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que el tema es súper atractivo e interesante. Estamos un poco retrasados con el tiempo, así que le voy a pedir, licenciada, mis disculpas por el tema de las preguntas. Pero pasamos a la conferencia número 8.